Bien, amigos, compañeros, hermanos de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Riohacha, Valledupar, Fundación, y los diferentes los amigos que nos escuchan aquí, compañeros, hermanos del Centro Gnóstico. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, un conocimiento develado, revelado, conocido en la Biblia como el Evangelio del Reino, que debía ser predicado a todos los pueblos de la tierra y después vendría el fin. Estamos prácticamente ya en el fin de los tiempos. Estamos en el apaga y vámonos. Algunas personas se asustaron porque creía que iba a haber una tercera guerra mundial. Realmente, si hay una tercera guerra mundial, todo se acaba. Y la tercera guerra mundial la va a ganar es China, el caballo amarillo. Que está mandando ahora es el caballo Bermejo, pero el caballo Bermejo está en evolución, está perdiendo terreno y está subiendo lo que llama el caballo chino, que es, sí, lo que hubo ahora fue una escaramuza primaria de tercera guerra mundial, sí, porque se daban las condiciones para una posibilidad, que realmente pues los países que van a actuar en una guerra mundial son las potencias, que son Rusia y China y Estados Unidos, pero la guerra la va a ganar China. O sea, eso está escrito, así es, y se llama el caballo amarillo, cuyo jinete es la muerte. O sea que ya con esa tercera guerra aquí no va a quedar nada sobre la faz de la Tierra. ¿Y qué va a quedar? Si todo va a quedar contaminado por radioactividad. Pero ya por ahora seguimos otro ratico, falta otro ratico todavía, falta que se cumplan ciertos procesos de la naturaleza, sociales, políticos, y habrán otras escaramuzas, pues, y después vendrá, pues, el totazo final, la tercera, el apaga y vámonos. Vamos a hablar de lo que se llama las pruebas iniciáticas, ese es el tema de hoy. Y comenzaremos hablando de qué es la iniciación. La iniciación es, pues, ya decíamos que nosotros tenemos cuerpo y que tenemos alma, y que lo real pues es el alma. El cuerpo simplemente es un vehículo de manifestación en cada existencia, y que esos dos cuerpos están unidos por un cordón de plata, como está unido el cuerpo de la madre a través del al hijo por un cordón umbilical. Este es una parte, en la parte etérica, pero este es un cordón de plata, se llama, porque es plateado para los que lo ven. Entonces, la realidad y la verdad no está en el cuerpo es materia, es forma, es como un carro. El carro lo maneja el alma está inconsciente por el pecado. Entonces tenemos que primero hacer conciencia de cuál es nuestra realidad. Vivimos en dos planos, en dos mundos. Vivimos un mundo material, un mundo espiritual. El mundo espiritual lo conocemos, es el real. Está aquí es un mundo de manifestación, perecedero, se destruye, se acaba. El alma no, el alma es inmortal. Lo que viene de Dios no se acaba. Lo que viene del hombre, hecho por el hombre, eso sí se acaba, es perecedero, es materia. Bueno, entonces la iniciación viene del latín de la palabra intiare. Intiare significa ir hacia adentro. ¿Ir hacia adentro cómo? Buscar la sabiduría en el único lugar donde se encuentra.
dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia alma. Y para poder encontrar esa sabiduría necesitamos de un conocimiento. Y que es la enseñanza gnóstica pura y divina que se está entregando públicamente. Se llama la gran revelación, se llama el evangelio revelado, el evangelio develado, etcétera, etcétera. Entonces la iniciación es el esfuerzo que hace una persona para regresar nuevamente al camino de la sabiduría. Porque nosotros posiblemente en algún tiempo, en alguna edad, en alguna otra vida, poseíamos este conocimiento o habíamos pertenecido a escuelas iniciáticas, al menos todos los que estamos aquí escuchando la conferencia. Algunos de nosotros posiblemente habían escalado un nivel de maestría, maestro en alguna vida anterior, realizado, pero se cae uno por ahí, etcétera, y entonces se convierte en un bodhisattva. Esos son los que han sido pues maestros en otra vida. Los demás pues entonces somos iniciados que siempre andamos buscando el camino. Ahora, ¿quién es el iniciado? ¿Quién es el que realiza el trabajo? El ser divino que existe entre nosotros, esa parte divina. Porque nosotros estamos llenos de yo, y el yo que va a hacer el trabajo, el yo que va a ser iniciado. No es que a los yo no les gusta la gnosis, ellos se oponen a la gnosis, porque la gnosis va en contra de los intereses de los yoes, porque precisamente la gnosis es para conocernos a nosotros mismos de un punto de vista psicológico, para conocer los defectos, eliminarlos y se manifiesta la conciencia. O sea, la gnosis, como sabría, va en contra de nuestros defectos. Entonces, nuestros defectos no pueden, ellos no, es más, ellos están en el que hace el trabajo es como una partícula divina que se encuentra dentro de nuestra alma, que se llama esencia, que se llama el Buddhata, la parte que está libre, porque la otra parte del alma está embotellada en los defectos. Entonces, para eso tenemos pues conocernos a nosotros mismos, conocer esos defectos, estudiarlos, comprenderlos, enjuiciarlos, los daños que nos causan. Tú coges una rabia, te para el estrés, te da un dolor de cabeza, quedas todo agotado, te desvitalizas en ese momento, gritaste a la otra persona, le insultaste, sacaste, alzaste los ojos y todas esas cosas. ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? Nada, entonces hay que buscar, peleaste, perdiste una amistad, etcétera, etcétera. ¿Qué ganaste? Hay que hacerle un juicio al defecto, hay que enjuiciarlo, porque él es un defecto, o sea, la Biblia le llama pecado, etcétera, etcétera. Nosotros así vamos despertando conciencia y vamos permitiendo que esa parte divina de nuestro ser se manifieste y que ella sea la que va realizando el trabajo. Es más, ¿quién pasa las pruebas iniciáticas? Nuestra parte divina, nuestra esencia, nuestro Buddhata. Y si nosotros estamos con un yo metido, con un defecto, y nos ponen una prueba en ese momento, fallamos, porque la prueba la pasa es el ser. Entonces, precisamente el trabajo iniciático es conocerse a sí mismo para mantener un estado de conciencia para cuando se manifieste la prueba iniciática, pues poder pasarla. Ahora, nosotros los iniciados, que trabajamos en el conocerse a sí mismo, para buscar una verdad que es interior, conociendo que existe una realidad, que somos cuerpo, que somos alma, y que posiblemente hemos salido del cuerpo astral y hemos comprobado esta gran realidad. Y hemos conocido vidas pasadas y sabemos que más allá de la materia y de la razón existe una sabiduría superior que no se encuentra como aquí en la tierra, en colegios, en escuelas y universidades, sino que se encuentra entre nosotros mismos. Entonces nosotros somos iniciados de escuelas de misterios. Cuando estamos aquí sinceramente escuchando estas enseñanzas, si estamos participando en los cursos gratuitos de psicología, donde está todo el trabajo guiado de lo que hay que hacer, y escuchando todos los jueves estas conferencias, porque entonces el pan darnos el pan de cada día. ¿Cuál pan? Pan material, sí, pues el pan espiritual. Este es el pan espiritual. Entonces todos los jueves uno aquí se alimenta con el pan espiritual para hasta el otro jueves. Y si usted escucha esta enseñanza, entonces su Padre interno, su Dios interno se pone contento, porque usted quiere encontrarse con él, pero usted se va a poner a ver una película, a tomar trago, usted se quiere encontrar con el diablo, con el yoga, etcétera, etcétera. Entonces, no está la cosa. Los que no son iniciados,
como las multitudes profanas, las multitudes, ¿cuáles son las multitudes? Están constituidas por los saduceos, los materialistas ateos y redentos que no creen sino en su Dios materia, y los espiritualistas creyentes que nunca han comprobado nada, que niegan una cosa, que afirman otra cosa, de tal forma que se ha desvirtualizado y se ha adulterado el conocimiento religioso, y actualmente hay 33.000 sectas cristianas disputándose la verdad, cuando la verdad es una sola. Buscar la verdad, y la verdad os hará libres de la esclavitud, de la conciencia, de la ceguera. La verdad es lo que tú vives y compruebas, nada más. Tal forma que cuando Pilatos le preguntó a Jesús en el juicio, ¿qué es la verdad? Jesús se quedó callado. Y cuando a Buda le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se fue, porque eso no se puede decir con palabras. La verdad la tienes que comprobar tú. Ahora no, hablamos de la gnosis, no, tú dices, no, la gnosis es verdad porque el Señor lo dice, no, estamos dando el cuerpo de la doctrina, tienes que comprobarlo. Cuando tú lo compruebes ya entra a un plano de verdad. El conocimiento siempre es interior, la verdad siempre es interior. Entonces las multitudes que dice el Cristo que viendo y no ven, oyendo y no oyen, y teniendo entendimiento y no entienden, y no se salvan, no pueden conocer estas enseñanzas porque ellos trabajan a nivel de su sentido físico, de su materia, o de sus creencias, de sus dogmas, etcétera. Pero la parte divina no se puede comprender a partir de creencias ni de dogmas, y el mismo Cristo lo aclara cuando dice, esta generación de víboras, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí porque está lleno de defectos y no quiere conocerse a sí mismo para conocer los defectos y eliminarlos. Y como se creen santos y salvos, porque así se lo dice el doctor de la ley, o sea, el pastor, y los otros son los materialistas ateos que adoran a su Dios material. Ellos constituyen las multitudes de las que habla de Cristo, que viendo y no ven, oyen, porque ellos viven esclavos dentro del mundo de la materia. Entonces quedan fuera del templo de la sabiduría, quedan fuera del conocimiento, quedan fuera de la verdad, y quedan en, como dice el Cristo en el Evangelio de San Juan, la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. ¿Quiénes son las tinieblas? La inconsciencia del ser humano. Las tinieblas, los yoes no pueden comprender esta enseñanza. Tenemos que abrirlo a una parte divina dentro de nosotros para que esa parte divina perciba el conocimiento. O sea, y la percepción del conocimiento de la verdad cósmica es graduativa al trabajo que tú realices o que yo realice. Va aumentando el despertar de la conciencia, etcétera, y vamos desarrollando mayor percepción de del mundo de la sabiduría, del mundo interior, de las verdades psíquicas, por decir así. Bueno, entonces la iniciación pues nos lleva a un nuevo estado de la conciencia. Esto hablando de la iniciación. Ahora vamos a hablar en sí de lo que se llaman las pruebas iniciáticas. O sea, tanto en el plano material, somos sometidos a pruebas. Por ejemplo, una vez trabajé en una empresa, tuve que pasar 2 meses de periodo de prueba. Después trabajé en otra empresa, tuve que pasar 2 meses el periodo de prueba. Cuando estudiaba el bachillerato, tenía que hacer los exámenes, las pruebas para graduarme de bachiller. Cuando entré a la universidad hay que hacer pruebas. Cuando estudié en la universidad tengo que hacer pruebas, exámenes, para poder recibir el cartón que le entregan a uno en la universidad. Cuando, por ejemplo, a un deportista lo van a mandar para un país para competir, lo prueban para ver si merece, tiene la calidad de ser representante de ese país. Es la misma política, a uno lo prueban. ¿Lo prueban quién? Los electores, los votantes. O de pronto los que cuentan los votos. Si hay chanchullo en ese país, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, así como en el plano material hay diferentes pruebas para ver la capacidad de esa persona en el plano material, para ver si sirve para desarrollar cierto tipo de actividades, etcétera. Entonces, también en el plano espiritual ocurre lo mismo.
nosotros vamos pasando por una serie de pruebas. La prueba de misterios menores, la prueba de misterios mayores, las pruebas de los elementos de la naturaleza, que son los elementos de la naturaleza, son la prueba de fuego, la prueba de aire, la prueba de agua y la prueba de tierra. Esas son cuatro, pues son las primeras pruebas que nosotros vamos a pasar. En la prueba de fuego, por ejemplo, ahora, primero, la prueba la pasa nuestra misma divinidad interior. Voy a ponerles un ejemplo. El maestro Jesús, cuando estaba en el desierto, fue tentado nada más ni nada menos por Satanás. Y Satanás le dijo: todos los reinos de la tierra, si te postras y me adoras. Él estaba en conciencia. Entonces le dijo, esto está en la Biblia escrito, no es una enseñanza: al Señor, Señor, no tentarás, mas a Él solo obedecerás. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios no puede ser tentado. Y si uno está en divinidad interior, porque está en alerta, novedad, viviendo el momento, uno pasa la tentación. Y vamos a pasar la tentación. Y tenemos que estar sometidos a tentación. Porque, como dicen por ahí, el oro se prueba con fuego y la virtud con tentación. Y desde que nosotros surgimos a la vida y llegamos a ese paraíso perdido y estábamos allá en ese paraíso, y Jehová Dios nos dijo, nos puso la prueba: de todo árbol del huerto comerás, menos del árbol del medio del Edén, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Entonces apareció la serpiente tentadora del Edén con la manzana y se la ofreció a Eva. Y Eva cogió la manzana y se la ofreció a Adán y comieron del fruto prohibido, fornicaron por primera vez, que es el pecado original, que es un pecado de origen sexual. Se pecó por primera vez, perdiendo la energía sexual por primera vez en lechos de placer y de pasión. Entonces fuimos expulsados del paraíso, violando aquello que está escrito en el Levítico 15, versículo 18 de Moisés, que dice: cuando un hombre tuviera relación con una mujer y derrame el semen, viene a ser inmundo a causa de ello. Y Levítico 15, versículo 32, esta es la ley para el que pierde el semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Entonces, esa energía, espíritu dentro de nosotros, de que habla Pablo de Tarso, y tu simiente es Cristo, tenemos que transformarla dentro de nosotros mismos. Y eso significa, hablando cuando éramos alquimistas en la Edad Media, transformar el plomo en oro. Allá, cuando estaba la enseñanza de Jesucristo, la planteó allá en bodas de Canaán, cuando transformó el agua en vino, en el vino de la sabiduría. Eso se llaman los misterios de la piedra filosofal. Yo aquí le digo, para entenderlo mejor, el sexo sabio y consciente. Consciente de esa realidad, para transformarla dentro de nosotros. Y una transformación psicológica, y una transformación a nivel de sustancia. Y hay una transformación a nivel de amor. Tenemos que amar a la humanidad y entregarle esta enseñanza a toda la humanidad que sufre. Estas pruebas, por ejemplo, se realizan en la parte económica, en la parte de la familia, la prueba de la honradez, la prueba de la obediencia, la prueba con la ira. La gente impaciente quiere imponerse y dice esto es así. Entonces, pues, se complica la vida. No somos obedientes. Aún aquí en el plano materia, la prueba con la lujuria y las pruebas de las que vamos a hablar hoy, que son las pruebas de fuego, tierra, agua y aire. Hay que aprender a estar en conciencia para que nuestra parte divina, como dice Cristo, al Señor tu Dios no tentará, porque Él estaba en estado de conciencia. Entonces, si nosotros estamos en estado de conciencia, tenemos que practicar la autoobservación, ya, para despertar conciencia. Y tenemos que hacer unas prácticas permanentes para poder estar, para que la conciencia se nos manifieste en ese momento en que nos ponen las pruebas. El Cristo lo probaron muchas veces y a Samael también lo probaron muchas veces. Estaba allá en el desierto y tenía hambre. Dice, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Lo estaba tentando
al yo de la gula. Tampoco. Pero lo tentaron y ya hay otras pruebas que le colocaron al maestro Jesús. Y eso de coger una cruz y cargarla con una multitud que lo grita y que se insulta y le dice una cantidad de cosas y que tiene sed y le pone hiel ahí en la boca, esos son pruebas y son para grandes iniciados ya en las partes final de sus procesos iniciáticos. ¿Correcto? Las pruebas son gradualmente a medida que vamos avanzando en la parte iniciática. Entonces, hay una prueba que llama de la obediencia. O sea, le mandan a uno a hacer algo que parece imposible. Que parece imposible, uno hace el deber, arranca, la divinidad lo ayuda y la misión que a uno le hayan encomendado se cumple. Yo pasé por eso que yo creía, eso que llama uno como una misión imposible. Pero la realicé, la estoy realizando todavía. La estoy realizando. Bueno, tenemos, por ejemplo, hablando aquí de las diferentes pruebas, ahora, el Padre nos orienta a uno internamente, por ejemplo, Él nos muestra a través de simbología en el sueño, para que no nos salgamos del camino. Por ejemplo, una vez yo venía con un hermano que estaba en la gnosis, él venía conmigo en un carro, que me tenía su carro y me trajo aquí a la casa. Entonces, cuando veníamos ya como a 1000 metros de aquí de mi casa, él me dijo, Ariel, tuve una experiencia, o sea, una experiencia, un mensaje divino, se llama visión en sueño, algo así. Le dicen los. Entonces, él me dijo, mira, yo iba en un carro rojo, y el carro rojo se salió del camino, y yo quedé fuera del camino. Entonces yo le dije, mira, el carro rojo es la lujuria, y la lujuria te va a sacar del camino. Y así fue. Se consiguió una muchachita por ahí, y dejó a la esposa, y se formó un problema, y quedó fuera del camino. Quedó fuera del camino. Está fuera. Que día me lo encontré. Yo, Ariel, y lo vi un poco flaco. Dice, te veo como flaco. Dice, soy vegano. Y es vegano. Y en la naturaleza están tierra, fuego, agua, están todos los elementos. Y vamos a sacar el elemento fuego. No, entonces la naturaleza deja de ser naturaleza. Hasta ahí le expliqué a mi amigo. Él está fuera de la enseñanza desde aquella época en que iba en el carro. Entonces Dios nos muestra en símbolos. A veces nos muestra los defectos que tenemos que trabajar, pero como nosotros no trabajamos sobre esos defectos de la ira, de la lujuria, lo que sea, entonces cometemos errores y terminamos por, entonces, somos desobedientes. Ahí también estamos hablando pues de lo que se llama que tenemos que ser obedientes. Entonces tenemos la prueba de fuego. En esta prueba, en esto aquí nos prueban lo que se llama la serenidad y la dulzura del candidato, del iniciado. Las personas coléricas, los iracundos, los que brincan por todo porque están dormidos y reaccionan inconscientemente, esas personas no pueden pasar las pruebas iniciáticas, los iracundos. Y esa prueba es importante. Las pruebas no las pueden poner o en la parte física o en la parte astral, por decirlo así. En la parte astral, pues, uno tiene que caminar, pasar sobre el fuego. Y si uno pasa sobre el fuego, entonces no puedes, las llamas horrorizan a los débiles, ¿ya? Entonces, hay que pasar en el astral, ¿no? Claro, en el mundo de los sueños pasa uno por encima de las llamas o camina sobre unos cilindros encendidos. Y así pasa, es cuando se pasa en el astral. A veces lo pasa aquí en el plano físico. Por ejemplo, una vez, me acuerdo, a un discípulo, porque ya estaba como para salirse de la enseñanza, estaba como medio desviando. Entonces, le dije algo,
Era como un proceso que llaman de recurrencia, cosas que se cumplen en el tiempo, porque son por ley, algo así, una ley que se llama recurrencia. Entonces yo le dije que no se podía. Entonces, pero le dije con cariño y amor. Entonces vino, me insultó durante media hora, ha gritado, me alzaba la mano, me dijo de todo, tú eres esto, que tú eres. Yo me estaba observando, yo me estaba observando. Cuando terminó, él se llamaba Enrique, ya murió. Dije, señor Enrique, usted tiene toda la razón. No, me convence. Y eso salió allá del templo y tiró la puerta. Y ya. Después se murió el pobrecito. Pero me insultó, me dijo de todo. Yo le dije, no, tienes toda la razón, porque tenía toda la... Yo le dije, no, que tú eres iracundo, que tú eres grosero, que tú eres... Y si uno tiene todos los defectos, yo porque me voy a poner bravo. ¿Quién es el que se pone bravo? Ellos. Era, para poner un ejemplo de lo que es la prueba de fuego, que se manifiestan muchas veces. Entonces, como dice el maestro, las llamas horrorizan a los débiles y los fuertes pasan por el fuego sin quemar. Ahora, dentro del simbolismo, quiere decir que pasa la prueba iniciática. Bueno, eso se llama la prueba del fuego. Ahora viene la prueba de aire. Y les voy a poner algunos ejemplos de las pruebas. La prueba de aire se prueba la capacidad y la resistencia del discípulo ante las grandes adversidades de la vida. Y el desapego a las cosas materiales. Aquí nos prueban, esa es la prueba de aire. Eh, Aquellos que se desesperan, que le tienen temor a la muerte, que le tienen temor a la pobreza, que siempre van pensando que lo que le va a pasar, no. Buscar el reino de Dios y su justicia. Trabaje con los defectos y paga las buenas obras para que pague lo que debe y ya, y no tengas miedo. Te conviertes en un obrero del Cristo y cada obrero merece su salario. Aquí en la parte física merece su salario, pero en la parte espiritual nosotros pasamos a ser discípulos del Cristo. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo y por qué? ¿De qué? Ya, porque estamos trabajando, somos obreros, estamos al servicio de él dentro de un trabajo que estamos haciendo. Estamos haciendo lo que llaman las obras del Padre. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace las obras de mi Padre. Ese es el trabajo iniciático, esas son las obras del Padre, conocerse a sí mismo. Bueno, entonces los que no están dispuestos a perder lo más querido. Ahora, hay gentes que pasan en la vida estas pruebas y son compensados. Y les voy a poner ejemplos. Eh, por ejemplo, Simón Bolívar era un tipo rico, familia de hacendados allá en Venezuela, era criollo, era hijo de españoles. Lo abandonó todo lo que tenía en su hogar para venir a liberar 5 repúblicas y las liberó. Era tanto su grandeza que cuando estaba enfermo dijo, si mi muerte contribuye a que se cristalice la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro, porque siempre se formó esa división y esas guerras entre esos dos grupos que todavía existen aquí en nuestro país y que ha hecho de Colombia un país violento. O como nos decía el maestro Samuel, Colombia tiene un karma de violencia. Ojalá que haya un cambio. Ojalá que venga un cambio para que este karma de violencia se acabe. Porque mueren muchas gentes, muchas gentes. Entonces, Simón Bolívar, tenemos la Madre Teresa de Calcuta. Ella no es de la enseñanza gnóstica, pero ella cumplió una obra de misericordia con la humanidad. Recuerdo que una vez aquí había un obispo de Bucaramanga que después fue cardenal y una vez estaba allá en Calcuta. Estaba la Madre Teresa y estaba la Madre Teresa lavando un leproso ahí, ella misma. Y el cardenal le dice, caramba, Madre Teresa, yo no haría eso ni por todo el oro del mundo. Y la Madre Teresa le contestó, yo tampoco lo haría por todo el oro del mundo. Yo lo hago por amor a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.
Esa gente son grandes en el reino de los cielos, porque hacen obras de misericordia. No importa quién sea, no importa de la religión que sea. Dios no hace, no, cuando está haciendo la obra de misericordia, no que tú no la puedes hacer porque no, la obra de misericordia la hace una persona que tenga buen corazón, y eso es todo. Tenemos esta obra que hizo el venerable Maestro Samuel, una obra grandiosa de sacrificio, una persona que salió de mucha pobreza, ¿ya? Como decía él, soy un smoking que vive, ¿qué? Un mendigo con smoking que vive de la caridad pública. Él vivía de las colaboraciones que le hacían los diferentes hermanos, ¿ya? Nunca tuvo nada, pero tuvo a su ser divino, que es lo más grande, ¿ya? Tiene a Dios, y el que tiene a Dios lo tiene a todos sobre la tierra. Cumplió una misión grandísima, Samael, y logró su cristificación, encarnó al Cristo dentro de sí mismo. Hay otras pruebas, por ejemplo, vamos a hablar de las pruebas de... Tenemos aquí, por ejemplo, Pancho Villa. Pancho Villa, un revolucionario mexicano, que el maestro Samuel en una vida pasada, cuando era bodhisattva caído, se llamó Daniel Coronado y formó parte de las tropas de Pancho Villa. Porque Samael Aumbiori, estos seres, les gusta es como la liberación de los pueblos, no le gustan los pueblos oprimidos. Simón Bolívar es un maestro, dice el maestro Samael, Simón Bolívar pertenece al rayo de los libertadores, unos maestros, rayo de los libertadores. Samael en aquella época que se llamaba Daniel Coronado, formó parte de las tropas de Pancho Villa y fue uno de los 30 dorados. Era una persona cercana a Pancho Villa. Pancho Villa hizo la primera gran reforma de América Latina. América Latina era un estado feudalista. Hizo una revolución agraria y ha sido premiado por los dioses santos porque ayudó a los pobres de aquella época, ya, que vivían en la miseria de los campos. La primera gran reforma agraria de la América Latina. Tenemos a Gandhi. Gandhi pasó todas esas pruebas en su vida. Venció a los ingleses sin disparar un solo tiro y entregó a la humanidad la doctrina de la INSA, de la no violencia, de la no reacción. Y cuando Inglaterra le otorgó la libertad a la India, ya por los años 1950, le ofrecieron los líderes de aquella época que fuera el primer ministro de la India. Y él dijo que no. No le interesan los cargos, le interesa es cambiar la constitución de las cosas. Y a Pancho Villa le ofrecieron la presidencia de México y también dijo que no. Las personas andan buscando poderes y delirios de grandeza, no. Quieren es ayudar a la humanidad. Son premiados grandemente por los dioses santos. Y ya los han premiado. Y a la Madre Teresa en estos momentos a su alma la están premiando. Bueno, tenemos la prueba del agua. Pasamos ahora por la prueba del agua. Si tenemos tiempo. La prueba del agua, en esta prueba del agua, pues, y nos prueban lo que llama la filantropía, el altruismo, el amor por los pobres, saber adaptarse a las variadas condiciones de la vida, porque a veces uno está arriba, se va para abajo por ley de las circunstancias, ley del destino, ley del karma, etc. Y a veces está para abajo y uno sube. Así nos pasa a todos en la vida. Entonces, uno tiene que saber adaptarse, saber convivir con los pobres, ¿ya? Pero las personas no tienen el altruismo, que no tienen misericordia con las gentes pobres, entonces personas que fracasan y prefieren morir, etcétera, son débiles, como iniciados, y son iniciados, fracasan en las pruebas iniciáticas. Voy a ponerles un ejemplo. Un día aquí había un supermercado muy bueno y entonces hubo una recesión en todo el mundo económica
por ahí en el 2000 y pico, no sé, 2008, no sé qué cosa. Y entonces ese trabajo donde estaba ahí, se acabó esa empresa. Y ahí trabajaba un señor de supervisor, tenía 18 años a trabajar de supervisor, vivía en un barrio de clase media, estrato por ahí, aquí en Colombia le llaman estrato 4, y entonces quedó en el aire el hombre, y ya con esa edad no dan trabajo, etcétera. Entonces, la señora de la casa, la esposa de él, vino y comenzó a darle el Parkinson, la tembladera. Le estaba comenzando. Entonces me pidieron ayuda a mí para una orientación, para ver qué como está en la noche y le piden ayuda para ver en qué puede ayudar. Entonces vamos a ver para ver qué pasa. Entonces lo que pasaba, el problema era el siguiente, un problema nervioso, ¿ya? Que se aumenta por lo que les voy a contar. Resulta que el estrato, como era más alto, entonces los servicios públicos son más altos, y entonces la señora no quería vender la casa, porque si vendía la casa, ya la tenían hipotecada, pagaba la hipoteca, compraba otra casa en otro barrio más pobre, pero ya no quería mudarse para otro barrio más pobre. Ella se resistía, ella era la que sufría a toda la familia, porque estaba acostumbrada a vivir en ese estrato. Ella terminó dándole Parkinson, uno mismo. O sea, la causa de las enfermedades son nuestros propios yo, cuando nos identificamos con las diferentes circunstancias de la vida o nos identificamos con nuestros propios defectos. Voy a contarles una anécdota para comprender aquí. Yo tengo un amigo que maneja un poco la acupuntura. Entonces fue por lo que se llama un barrio de invasión, etcétera, ayudando a la gente. Y una señora le dijo, vea, ayúdeme que aquí está el marido que tiene un dolor terrible. Y realmente el amigo entró a la casa y estaba un colchón en el patio ya, era un barrio de invasión, y entonces estaba el tipo tirado encima del colchón con el dolor. Entonces vino el amigo y le quitó el dolor, con lo que él sabía. Entonces vino el amigo le preguntó a la señora que él trabajaba y dice, no, que era carretillero en el mercado, después lleva cosas en carretilla, trabajo muy poco. Entonces cuando él le quitó el dolor, el amigo me cuenta pues de que el señor que se le quitó el dolor y se puso bien, dijo, le voy a brindar una limonada. Dice, no, está bien, vamos a la cocina para preparártela. Pero era como una invasión, ahí que hay mucha mosca y esa cosa. Entonces el amigo me dice que cogió el agua, etcétera, y, pero cuando fue a prepararlo, hizo así la mano y salieron como 100.000 moscas. Bueno, entonces vino, le echó el limón, le echó el azúcar y el amigo se tomó la limonada. Entonces le preguntó al amigo, ¿qué, cómo está la cosa? Y no, está bien, está sabroso. Tenía un poco de sed, etcétera. No hay que despreciar a los humildes, no hay que despreciar a los pobres. Tenemos que dejarnos de vivir de tantos delirios de grandeza. Tenemos que dejarme estar mirando por encima del hombro a las personas. No, hay que mirar a todo el mundo bien. Hay que mirar a los ricos bien. Ellos no son, tener plata no es malo, es que ya es malo ante Dios que hagan mal uso del dinero, que exploten a la gente y no paguen bien, etcétera. Pero el dinero en sí no es malo. Lo que es malo es el uso que nosotros le hagamos el dinero. Entonces, hay que tratar bien a los ricos y hay que tratar bien a los pobres. Y sobre todo hay que tener misericordia con los pobres. ¿Ya? Porque pasan mucho trabajo y todo el mundo los desprecia y todo el mundo los maltrata y todo el mundo le da palo. Y si nosotros no sabemos convivir con los pobres, entonces nosotros no podemos pasar, mis queridos amigos, la prueba del agua y después viene la prueba de tierra. Le voy a poner unos ejemplos, por eso lo vamos a dejar para el próximo jueves. Los invito pues a la persona que no tiene la oportunidad porque el trabajo, lo que sea, nos escribe por WhatsApp, le mandamos una copia de la grabación para que la escuche. No hay ningún problema, escríbete en el curso gratuito e invite a otras personas para que escuchen esta sabiduría que son divinas. Y vamos a hacer una prueba para despertar la conciencia, una clave de sol, se llama la clave de sol. Entonces, para conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra realidad psicológica, eso se llama conocerse a sí mismo. Vamos a hacer una relajación, perdón, una respiración lenta y profunda. Cerramos los ojos.
Cuando el aire lo expulsamos, imaginamos que el cuerpo queda totalmente relajado. Respiración lenta y profunda.